that I would let him lead me through each day in every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios. Bien, continuando en la enseñanza que estuvimos haciendo en el podcast y el programa de radio de ayer, nosotros estuvimos viendo sobre lo de un hombre incrédulo que ahora él cree. Él cree no solamente en la existencia de Dios, pero él cree quién es Jesús. Él entiende que él necesita no solamente de un buen maestro, un buen ejemplo, alguien que seguir, sino que él necesita ser rescatado. Él necesita ser redimido. Y él entiende quién finalmente es realmente Jesús. Que Jesús no es solamente un buen maestro o alguien para guiarme en el camino, sino como Jesús mismo dijo, yo soy el camino, ¿no? Él no dijo, yo les mostraré el camino, sino yo soy el camino. Y nosotros aquí en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él mismo es, esto es 1 de Juan 2:2, él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Esta propiciación, la idea es que él satisfizo al Padre. Él es la satisfacción. El Padre fue satisfecho con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. El Cordero perfecto de Dios que quita el pecado. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Entonces, en la cruz, Jesús pagó. Esto es fantástico, ¿no? Jesús pagó totalmente. Él pagó por todos los pecados de todo el mundo, desde el principio hasta el fin. Y uno dice, pero entonces, ¿serán todos salvos? Y no, porque somos salvos. Esto es el hecho de que Jesús pagó. Esto es gracia. Esto se llama gracia. Que Jesús, que Dios mismo hizo el pago. Sin ningún mérito de parte de ninguno de nosotros. No hay ningún mérito en el mejor hombre,
en el mejor, en la mejor persona, la mejor mujer aquí en el mundo. No hay ningún mérito en ella o en él para que Dios hiciera tal cosa. No lo hizo porque nosotros lo hemos merecido, sino que Él pagó sin mérito humano en cuanto a ninguno de nosotros. Pero esto es gracia, no mérito, no es sueldo, no es un pago que Él hace porque nosotros lo merecemos, sino esto es gracia. Pero después somos salvos por gracia y por medio de la fe. Por gracia y por medio de la fe es nuestra salvación. Y entonces el hombre tiene que creer. El hombre cree o no, porque no está obligado. Dios ofrece salvación a todo aquel, tantas veces en la Biblia, todo aquel que cree, cada uno que cree. Esto es nuestra parte. Este es simplemente creer, confiar. Creer no es una obra. Creer es simplemente una decisión de la voluntad nuestra. Una decisión que, yo me someto. Yo quiero que Jesús reine. Necesito un Salvador. Oh, gracias Dios por hacer esa obra y impresionarnos con tu amor, con tu gracia, con tu gran amor para con cada uno de nosotros. Y lo hemos visto y le reconocemos y nosotros hemos entendido tu corazón. Gracias a Dios. Esto es la salvación. Jesús pagó y nosotros, los que creemos, el que cree es salvo por gracia. No es por una obra, no hay ningún mérito. Su fe no es meritoria, no es una fe que merece. Nuestra fe es realmente la admisión que no podemos. Confiamos en Él porque no podemos hacerlo. Esta es la razón de creer. Creemos porque entendemos que nosotros no somos suficientes. Dios nos demuestra esto en esta vida, ¿no? Una y otra vez Dios arregla cosas en nuestras vidas para demostrarnos que nosotros no somos suficientes. Que Dios hace entrar pruebas, tribulaciones en la vida para que el hombre entienda que lo que tiene no es suficiente. Y entonces el que cree y él es salvo. Ahora, Jesús pagó ese pago que Jesús hizo, el pago que Jesús hizo en la cruz. Esto es un pago judicial. Jesús, porque Dios finalmente es el juez que declara justo. Dios declara justo a todo aquel que cree. En 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 21, al que no conoció pecado, esto es Jesús, Dios hombre, Dios que se hizo hombre, no conoció, nunca pecó, pero lo hizo pecado. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos
justicia de Dios en él. Ok, Jesús, que no conoció pecado, nunca pecó, pero él pagó por nuestros pecados. Esto es un pago judicial. Esto es el perdón judicial. Perdón judicial es lo que Jesús hizo en la cruz. Perdón judicial. Dios es el juez. Dios decide. Dios declara justo. Si Dios te declara justo, eres justo. Pero si Dios no te declara justo, entonces no sos justo. Si Dios dice, no, Él no es justo, entonces Él no es justo. Si Dios dice, ella no es justa, entonces ella no es justa. No importa lo que sus vecinos dicen, no importa lo que la gente en su alrededor dice, aún en una iglesia. No importa lo que la iglesia dice, no importa lo que hombres deciden, oh, él es un santo. Ok, hombres pueden decidir estas cosas, pero ¿qué dice Dios finalmente? Ok, un grupo de hombres pueden decidir algo, pueden decidir, ok, él es un santo, ella es una santa, pero finalmente, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de estas cosas? Cuando estamos finalmente delante de Dios, ¿quién es santo? No delante de los hombres, no delante de una organización humana, sino delante de Dios mismo, quien es santo, quien es justo, quien es acepto. Y Jesús, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos aceptos en Efesios 1 y verso 6 en el amado, en Cristo. En Romanos 8:1 no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. El que, como es uno en Cristo, sino por gracia, de nuevo, es por gracia, Efesios 2:8, por medio de la fe. Dios hizo la obra, Él hizo el pago, y esto es el perdón judicial. Dios decide, Dios es el juez, Dios declara justo. Y entonces si Dios dice, y esta es la palabra griega, es dikaiao. Esa palabra griega es Dios diciendo, yo justifico. Dios justifica. Dios dice, yo justifico a esa persona. Y entonces esa persona es justa. No, si sus amigos dicen, no importa finalmente. Si alguien dice, pero mira, mira ese pecado que él cometió. Pero Dios dice, esto es Zacarías capítulo 3, ¿no? Que hemos mencionado, ¿no? En Zacarías 3, el sumo sacerdote Josué es acusado por Satanás, el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12, que nos acusa delante de Dios día y noche, pero Dios siempre dice, pero él es mío, él no es tuyo. ¿A quién dice, a quién está acusando a Satanás? Satanás no está acusando a los incrédulos delante de Dios. Satanás está acusando a los creyentes delante de Dios. Satanás no está interesado en acusar a los incrédulos delante de Dios. ¿Quién está acusando? Él está acusando a los santos, a los creyentes. Él nos acusa delante de Dios día y noche. Pero Dios dice, puedes acusar, pero yo no condeno. No son condenados porque están en Cristo y ellos no están confiando en sus obras, ellos están confiando en la obra de Cristo Jesús. Entonces yo
digo, yo declaro justo, yo justifico, dikaiao, Satanás, dikaiao, yo le justifico, porque Jesús hizo la obra en la cruz. Jesús hizo la obra en la cruz. No. Esto es el perdón judicial. Jesús pagó. ¿Cuántas veces pagó Jesús por los pecados de todo el mundo? Una sola vez. Hebreos 10 y verso 14. Hebreos 10 y verso 14. Tal vez debemos ir ahí también a leer ese verso. Hebreos capítulo 10 y verso 14. Porque por una ofrenda, una sola ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Él, ¿cuántas veces lo hizo? Una sola vez, una sola ofrenda. Esto es el perdón judicial. ¿Cuándo pasó? En la cruz. Una vez para todo, una vez en la cruz para los pecados de Adán y Eva, para los pecados de Noé, para los pecados de Moisés, para los pecados de Abraham, para los pecados de Jacob, para los pecados de Elías, para los pecados de Pedro, y para los pecados de Pablo, y para los pecados de Están, y para los pecados tuyos. Para los pecados Jesús pagó una sola vez. Y Él pagó, aún Él pagó los pecados de los incrédulos, pero no son salvos porque somos salvos por gracia y por medio de la fe. El que cree, el que recibe la gracia de Dios, y fe es la actitud nuestra que recibe gracia. Es la única cosa que Dios pide de nosotros, es creer, confiar en Él. Esto es lo que Jesús mismo dijo, la obra de Dios en Juan capítulo 6 versos 28 y 29. La obra de Dios es creer en aquel que Él ha enviado, y aquel que el Padre envió fue el Hijo, fue Jesús, Dios hombre, y Él pagó. Esto es perdón judicial. Okay. Ahora, aquí, si volvemos aquí a 1 de Juan, capítulo 1 y verso 9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hay que entender esto, hijo de Dios, tienes que entender la diferencia aquí. El perdón judicial fue conseguido, fue hecho, fue logrado una vez para siempre por el pago de Jesús. Fue una transacción. La cruz fue una transacción. Transacción, ¿no? Es la palabra, creo que es la palabra. Perdón. Y Jesús, y es una transacción literal. No es la cruz, no fue simbólico. No fue algo simbólico que pasó, sino literalmente. Jesús literalmente pagó. Jesús literalmente se hizo hombre. No fue solamente como Él parecía, que Dios parecía ser un hombre. No. Él se hizo, literalmente se hizo hombre. No parecía como si fuese un hombre, sino se hizo hombre, realmente nació de una mujer. Fue
hecho hombre, Dios, pero la simiente fue divina, fue Dios. Dios se hizo hombre, realmente se hizo hombre, literal. Y la transacción en la cruz que pasó es una transacción literal. ¿Cuál es la transacción que pasó ahí en la cruz? Nuestros pecados, mis pecados, tus pecados, todos nuestros pecados fueron a Jesús. Y después a su justicia, la justicia de Él, no la justicia mía, sino la justicia de Él. Mis pecados fueron a Él, son mis pecados, pero fueron a Él, pero después su justicia, la justicia de ¿quién? De Jesús, la justicia de Dios. Esto es lo que hemos leído ahí en 2 de Corintios 5:21, ¿no? que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Su justicia fue a mí. Esa es la transacción. Mis pecados el pago por mis pecados. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Jesús lo pagó espiritualmente, la muerte espiritual. Su comunión con el Padre fue literalmente rota, no simbólicamente rota, sino literalmente rota. Su comunión, la comunión eterna que el Hijo tenía para con el Padre y para con el Espíritu Santo, esa comunión se rompió literalmente para esas horas en la cruz, cuando Jesús estuvo pagando por todos los pecados desde el principio, desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre que va a vivir aquí en este mundo. Todos sus pecados fueron sobre Jesús y Él los pagó. Cada uno, cada violación, cada asesino, cada mentira, cada engaño, cada uno de los pecados de todos los tiempos aquí en este mundo, todos los siglos y todos los años, ¿no? Cada día, mira, piensa, es imaginable, pero pasó, es una transacción. Mis pecados fueron a Él y su justicia fue a mí. ¿A quién? A cada uno. Mis pecados a Él y su justicia a mí. ¿A quién? A todo aquel que cree. Simplemente por fe, por la fe, somos nosotros justos. Y esa transacción es la transacción que fue el perdón judicial, que Él pagó en la cruz. Dios es el juez y esto es su corte. Satanás puede acusar, Zacarías 3, pero Dios declara justo. Pecados perdonados judicialmente por Dios a todo aquel que nace de nuevo. Y la única forma de nacer de nuevo es por fe, es por creer, confiar en Él. ¿En quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Su persona y su obra, porque son vinculadas, su persona y su obra. Porque solamente esa persona, solamente el Dios hombre pudo pagar por los pecados de todo el mundo. Solamente el Dios hombre pudo hacer eso. Ahora, pero ¿qué pasó? O qué pasa,
¿Qué pasa aquí en 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. ¿Qué tipo de perdón es esto? ¿Es este perdón el perdón judicial de la cruz o es este otro perdón que sucede? Ok, consideremos esto por unos minutos. Vamos a oír un tema y volver. Hear my prayer, give your ear. In your faithfulness, answer me. In your righteousness, do not judge, for no one is righteous. Teach me to do your will, Lord, for you are my God. Your spirit is good, good, good. Lead me on level ground, Lord, for you are my God. Your spirit is good. It is good. Revive me. Revive me. Not for me, but for your name and your mercy. Deliver me from my enemies. Revive me. I remember days of old, your works I meditate on, Lord. I consider all the works of your hands. I lift up my hands to you. My soul longs, like parched land, I'm thirsty. Oh.
volviendo a este tema, nuestro tema hoy es si hay una diferencia en cuanto a qué tipo de perdón está en vista aquí en 1 de Juan 1 y verso 9. Si confesamos nuestros pecados, porque qué tipo de, porque dice, Él es fiel y justo, para perdonarnos. Si confieso esa condición, si yo confieso, Él es fiel y justo para perdonarme los pecados. Pero esta condición, ¿no? Si no confieso, porque si puedo confesar, puedo no confesar. Piensa en esto, ¿no? Ahora estamos hablando no de un incrédulo, aquí en 1 de Juan, sino de un creyente. No es incrédulo como antes, que él necesitaba el perdón judicial de sus pecados, sino que ahora él es creyente y él peca, el creyente peca, el incrédulo también peca. Todos pecamos, ¿no? Todos fallamos muchas veces, demasiadas veces, pero el incrédulo necesita recibir el perdón judicial. Él necesita tener sus pecados perdonados judicialmente. Él necesita ser justificado. Él necesita oír de Dios, te acepto. Y Dios solamente acepta a aquel que nace de nuevo, que nace de nuevo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y él, cuando nace de nuevo, él es suyo, él es de Dios ahora. Él es limpio. Esto es lo que Jesús dijo, y vamos a tener que ir ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, para entender este tema, porque el perdón judicial de los pecados es lo que necesita el incrédulo. Pero ahora el creyente, él peca, pero cuando él peca ahora como hijo. Él no necesita tener el perdón judicial de sus pecados y nacer de nuevo. Él no nace de nuevo cada vez que peca. Él no necesita nacer de nuevo. No hay un nacer de nuevo. Pero ese creyente que ha nacido de nuevo, obvio, que es un creyente. Es la única forma de ser creyente, es nacer de nuevo, de realmente ser un cristiano, es nacer de nuevo, es por la fe en la persona y la obra de Jesús, el Cristo, el Dios hombre, quien vino y nació aquí, se hizo hombre. Dios realmente se hizo hombre, y él realmente, hemos enseñado esto, él pagó, literalmente pagó. Hubo una transacción literal en la cruz. La cruz no fue simbólica, fue real, fue literal. Jesús pagó. Y eso fue el pago para el perdón judicial. Dios puede declarar justo a todo aquel que cree, porque Jesús pagó. Pero ahora que es creyente, porque ha confiado en Jesús que pagó, y entonces él todavía
tiene una vieja naturaleza y todavía pues peca, la carne peca. De vez en cuando, por lo menos, ¿no? Hemos leído los versos primero de Juan 1:8, 1:10. Si decimos que no tenemos la naturaleza de pecado, o si decimos que no pecamos con esa naturaleza, la verdad no está en nosotros. Pues sí, el creyente, él peca, pero cuando él peca hay dos posibilidades: confesar su pecado o esconder. Tal vez algunos esconden sus pecados y otros tal vez excusan, ¿no? Excusan su pecado. Es la misma idea, ¿no? Yo digo, no, yo no he pecado, o yo digo, sí pequé, pero todo el mundo lo hace, no hay problema, Dios me entiende, pero excusar mi pecado o esconder mi pecado no es confesar mi pecado. Confesar significa admitir, significa que yo me pongo de acuerdo con Dios. La palabra ahí en 1 de Juan 1:9 es homologeo, que significa decir la misma cosa que Dios dice. La palabra traducida confesar, ¿no? Homologeo, yo admito, yo digo la misma cosa que el Espíritu de Dios dice. El Espíritu me dice, hey, has pecado, y yo digo, he pecado, es verdad. Yo confieso, yo admito, yo digo, oh, sí, Dios, este fue pecado. Yo estoy equivocado, yo pequé, yo he pecado. Esto es confesión. Y dice aquí en este verso, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. Entonces yo confieso, y si es que yo confieso, Dios me perdona, ¿no? Dios me perdona. Ok, pero la pregunta es, ¿qué tipo de perdón es esto? ¿No? Esto no es el mismo perdón que es el perdón judicial, porque ese perdón ya tengo, porque no soy incrédulo, soy creyente, soy hijo, pero el hijo peca y él no necesita recibir otra vez el perdón judicial de sus pecados, porque sus pecados ya fueron pagados por Jesús en la cruz, y él no solamente que Jesús pagó, pero él ha recibido la salvación, ha sido justificado, él es justo, él es justificado, él es santo. En Efesios 1:4, Él es acepto por el Padre en Efesios 1:6. Y entonces, pero ¿qué tipo de perdón necesita? Porque dice, si Él confiesa, si yo confieso mi pecado, Dios es fiel y justo para perdonarme. Ok, esto es pues otro perdón. Esto no es el mismo perdón de Jesús perdonando judicialmente mis pecados en la cruz, sino este perdón, porque si es el perdón judicial de Jesús perdonándome en la cruz, entonces si dice, si confieso mi pecado, Dios me perdona. Entonces si no, entonces es como Jesús no fue a la cruz. Pero Jesús sí fue a la cruz y la transacción se anuló. No, la transacción se cumplió, se completó la transacción. Jesús sí pagó por mis pecados y sí he sido justificado, pero si yo confieso mis pecados,
el tipo de perdón que está sucediendo no es el perdón judicial, sino es un perdón, lo llamamos el perdón diario, el perdón práctico, el perdón práctico diario en mi vida. Yo necesito tener este perdón, el perdón de mis pecados, confesar y que Jesús me limpia. ¿Qué necesita ser limpiada ahora? Soy limpio, pero ¿qué necesita ser limpiada ahora? Limpia conciencia. Esto es lo que necesita suceder. Esto es Hebreos 9 y verso 14. Si quisiéramos ver ahí Hebreos capítulo 9 y verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ok, la sangre de Cristo puede purificar, limpiar mi conciencia, porque yo confieso. Si no confieso, mi conciencia sigue sucia, pero yo soy limpio. Esto se enseña en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, y una enseñanza más hoy aquí en este capítulo, y vamos a después creo entender la diferencia y que yo obviamente cada uno necesita tener la primera limpieza, el primer perdón, el perdón judicial de mis pecados. Esto es el nuevo nacimiento, pero después el que ha nacido de nuevo, para poder andar en comunión con Dios, necesita y servir a Dios con una conciencia limpia. Él necesita tener sus pecados perdonados de forma práctica y diaria en su vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, Jesús está con los discípulos, ¿no? Y en verso 3, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Y cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Y Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y él dijo: jamás me lavarás los pies. Y le dijo Pedro: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y le respondió Jesús. Y Simón Pedro le dijo: pues, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos ustedes son limpios, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios, porque hasta ese momento todavía está ahí en el aposento alto, está ahí todavía Judas. Por eso no todos están limpios, pero los 11 son limpios, pero Judas no. Entonces,
Jesús acabó de lavarles los pies en verso 12 y tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Ok, ese lavamiento, él estuvo lavando los pies de ellos, ¿no? Jesús los lavó los pies. Y Simón Pedro dijo, no debes lavarme a mí los pies, jamás. Y entonces Jesús dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, no tienes comunión. El lavamiento de los pies es metafórico para el perdón de los pecados diarios que cometemos. Necesitamos estar perdonados de los pecados prácticos diarios que nosotros cometemos, los pecados que cometemos a diario, necesitamos confesarlos para andar en comunión. Y entonces, pero Pedro no lo entendió, como Jesús dijo que no iba a entender, no entendió y dijo, bueno, lávame todo, ¿no? Y entonces Jesús dijo, no es necesario porque ustedes, como dice aquí, están todo limpios, ustedes son limpios. Pero, ok, él está lavando los pies de gente limpia. Ok, ellos son limpios, pero él está lavando los pies que habla de que ellos pecan. Son limpios, son justos, perfectamente justos, pero pecan y necesitan tener sus pecados perdonados de forma práctica y diaria. Esto es el perdón de lo que habla 1 de Juan también. Cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona nuestros pecados. Esto no es el perdón judicial en la cruz. Él no está volviendo a la cruz cada vez que yo peco y cada vez que vos pecas y confiesas tus pecados. Él no tiene que volver a la cruz. Él hizo ese pago. Cuando has pecado ahora mismo, siendo creyente, siendo hijo de Dios, y pecas, no pierdes tu limpieza, pero tus pies son sucios. Tu andar necesita el perdón práctico diario para poder tener tu conciencia limpia y andar y servir a Dios en tu vida de forma práctica y diaria. Esta es la diferencia, ¿no? La diferencia aquí, pues, en 1 de Juan 1:9 y también en Juan 13, es el perdón práctico diario y tener una conciencia limpia para poder servir a Dios en nuestras vidas de forma diaria, porque hemos pecado y si pecamos, pero cuando pecamos confesamos y Dios es fiel y también nos dice que nosotros también debemos hacerlo para nuestros hermanos. No pagamos, obviamente nosotros no pagamos por sus pecados judicialmente, pero nosotros podemos perdonar a nuestros hermanos cuando ellos pecan contra nosotros.
podemos perdonarlos y así lavar sus pies y ayudarlos a tener una conciencia limpia. Ok, esta es la enseñanza del día de hoy. When I was a little child, my mama used to pray that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. You said you Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia. send me away to a far distant land. La 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 la. He must be the strongest willed indeed, he must be brave. And though he has the courage, still it's Jesus that will save. In honesty and diligence he labors in his call. Humility and meekness are the essence of it all. He trusts your